Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Siguen nuestros programas especiales. Es tiempo de misterios. Comienza el Espacio en Blanco. Algo que hacemos en directo cuando es la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias, con nuestros mejores deseos y los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica David García y Jorge Delgado, Ana Tejera en la producción, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Tere Vilas, nuestra compañera en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y como siempre este que os habla, Miguel Blanco. Un placer y un honor compartir este tiempo de radio. Tenemos forma de comunicarnos con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que controlan Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y para hoy preparaos, esto es lo que nos espera en la misión de hoy. Hubo una serie que ilustra de alguna manera el extraño y difícil tema que hoy queremos tratar. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. La serie era Narcos y retrataba una parte del negocio de la droga. Y de ese mundo vamos a hablar esta noche con invitados muy especiales. Seguiremos con más voces, compañeros que han vuelto a penetrar en esos mundos llenos de misterios que de nuevo hoy saldrán a la luz en este Espacio en Blanco que ya comienza. Son parte de los temas que os hemos preparado para hoy y solo nos queda saludar a nuestros invitados. Nos vamos hasta Galicia a saludar a Javier Romero. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. No te escucho muy bien, a ver si... Hola, buenas noches. Ahora te escucho. ¿Cómo estás, Javier? Ahora me escuchas. Muy bien, todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí preparados para hablar del Narcos, nuestro nuevo libro. Sí, señor. Déjame que salude a Andros Lozano. Creo que estás en Sevilla, Andros. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Sí, en Sevilla ando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Andros, investigas el negocio del narcotráfico desde hace 15 años. Trabajas en Crónica desde septiembre del 21, suplemento dominical de reportajes del Mundo, reportero del Español, y has viajado para contar historias en Senegal, Mauritania, Colombia, El Salvador, Marruecos y Honduras. Y escribiste un libro que se llama Las leyes del estrecho. Y tú, Javier, empezaste en La Voz de Galicia, en la sección de tribunales y sucesos, y te especializaste en esto del narco. Y habéis escrito un trabajo, Narco S.A. ¿Cuánto tiempo os ha costado hacer este trabajo? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Por una parte está lo que es lo que es el libro, su selección de temas y el desarrollo y ampliación, pero en ambos
casos, muchos de los temas ya nacieron en nuestros respectivos, en el ejercicio de nuestro ejercicio de la profesión, quiero decir, con historias que en el día a día que fueron surgiendo haciendo, bueno, pues esta crónica para nuestros respectivos periódicos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas de estas historias, pues para cualquier periódico sí quedan, exponerlas en su totalidad, saturarías el periódico, ¿no? Entonces, bueno, son muchas de esas historias quedaba una parte oculta sin contar, que incluso en algunas Andros y yo nos cruzamos y, bueno, pues en la buena relación que tenemos y hablando un poco de más allá de las noticias puntuales sobre operaciones, sobre personajes y sobre análisis de la situación, entendíamos que el fenómeno actual ya desde hace 5 años se había agravado muchísimo y que era necesario y que había material, sobre todo, para recrear un poco este momento actual que al final el propio subtítulo del libro recoge como un boom, una situación que ahora mismo está en un momento álgido y posiblemente desde que el narcotráfico existe como tal en España en su mejor momento. Sí, nosotros no solemos tratar este tipo de temas, pero detrás del narco hay una cantidad de misterios increíbles. Y mucha gente ve este tema, este asunto, de una manera romántica, como esa película de Narcos, pero es peligroso, mortal, ¿no? ¿No tenéis miedo? ¿Os han amenazado? Bueno, yo en mi caso no, y es verdad que se convive con ciertos recelos o con ciertos, más que temores, no sé, pero siempre hay ese halo de inseguridad que ronda a nuestros perfiles como periodistas especializados en narcotráfico, en el trabajo diario que hacemos en nuestros respectivos medios. Pero tanto como amenazas directas, y por lo menos en mi caso yo no he recibido, siempre te llegan pues ciertas cosas de terceros, a través de abogados, a través de gente que conoce a otra gente, pero una amenaza directa hacia mi persona yo nunca he recibido. Vale, como yo soy muy cobarde, no me... Ay, perdón. No, iba a decir que yo en mi caso pues que tampoco he recibido nunca amenazas como tal. No, la verdad es que no. Vale, os digo que yo soy muy cobarde, no me hago cargo de lo que vayáis a contar, no me hago responsable. Y sí os pediría que fuerais sintéticos porque tenemos un montón de temas para tratar y empezamos con el primero tras esa introducción. Hoy seguimos el rastro de esa sustancia que está llenando el planeta de un color blanquecino, la cocaína. Noticias Caracol nos trae las primeras informaciones. Naciones Unidas reveló hoy su más reciente informe sobre cultivos ilícitos en el mundo. Según ese estudio, los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína marcaron un récord en el planeta y Colombia está a la cabeza. En 2023, año del informe, se contabilizaron 376.000 hectáreas cultivadas de esa planta en todo el mundo. De esa cantidad, 253.000 hectáreas estaban en Colombia. En cuanto a la producción de cocaína, alcanzó las 3.708 toneladas en todo el planeta, una cifra histórica. De ese total, 2.600 toneladas fueron producidas en nuestro país. Es el mundo de la cocaína. Y estos son solo algunos datos. Hay muchos más que nos ofrecen nuestros invitados. Bueno, vamos a tratar de pintar un poco este panorama. Plantaciones, lugares en el mundo donde se planta la planta de la coca, que es de donde sale, parece ser, la cocaína después. Aparte de Colombia. Javier. Sí, bueno, aparte de Colombia, vamos a ver los productores históricos en Sudamérica concentra la producción mundial de cocaína, ¿no? Y a partir de ahí Colombia, pues porque es el principal productor y exportador, y luego pues históricamente están Bolivia,
y Perú. ¿Qué pasa? Que desde el 2016-2017, que el mercado de la cocaína, la producción sobre todo, que es el motivo original de la situación actual, empieza a crecer y a dispararse, entran otros países en juego ya como exportadores que no llegan al nivel de Colombia, pero que sí que exportan gran cantidad de toneladas. O sea, hablamos de Venezuela, más allá de la situación actual con Trump, Venezuela lleva siendo desde hace más de una década un país que exporta ingentes cantidades de droga. Brasil, tanto a través de su también enorme flota pesquera, rutas comerciales con buques y puertos como el de Santos, que son lo que son, se suma Ecuador, que es el otro país que ahora mismo, al menos en los 2 últimos años, ha estado también exportando, sobre todo en contenedor, grandísimas cantidades de droga. Y este es un poco el mapa geográfico de donde surge el problema que tenemos en España y en Europa y en otros continentes, evidentemente. Sí, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Parece ser que se ha plantado mucho y el precio de la droga ha bajado en este momento. Sí, ahora mismo el precio al por mayor, no el del gramo en la calle, pero sí el precio al por mayor, está en mínimos históricos. Según la zona del país, en España, pero bueno, de media se puede conseguir ahora mismo un kilo de cocaína por 14.500, 15.000 kilos. Eso es un precio inusitado en el negocio, cuando hace 4, 5, 10 años rondaba 26, 27.000, 28.000 euros el kilo de cocaína en España importado a nuestro país. Eso sucede porque desde los acuerdos, la firma de los acuerdos de la FARC en Colombia, parte de las zonas selváticas que estaban antes en manos de la guerrilla han pasado a manos del narco. Se han incrementado las zonas de cultivo y además los narcos están invirtiendo muchísimo dinero en mejorar la genética de las plantas de coca, y eso lo que está ocasionando es que incluso se llega a conseguir el 50% más de producción de hoja de coca que hace solo 5 o 6 años por plantación. Entonces eso lo que está haciendo es que haya un boom de producción y que en el mercado global el precio haya tocado cotas mínimas históricas. Y es fácil fabricarlo, es decir, tras sacar la hoja de coca hasta conseguir procesar y sacar la coca. Bueno, ahí está como la receta de la Coca-Cola. Hay todo un proceso químico con precursores, hay auténticos expertos en conseguir la cocaína. Y bueno, hay colombianos que cobran, que están cotizadísimos precisamente por eso, por conseguir desenmarañar todo ese proceso para convertir en clorhidrato de cocaína, que es la cocaína finalmente, primero pasar por esa hoja hasta conseguir ese polvo blanco que se consume en todo el planeta. ¿Se sabe cuánto dinero puede mover este negocio en todo el mundo? ¿Tenéis algún dato? No existen datos. Vamos a ver, se sabe, o sea, si no se sabe toda la cantidad que se logra contrabandear, traficar, es imposible hacer esas cuentas, ¿no? Pero bueno, sí que se puede y sí que se sabe que ciertos países como los de Sudamérica, de los que hablábamos antes, Centroamérica, paraísos fiscales, México, Marruecos, que trasladándonos a la droga, bueno, el hachís, y ciertas zonas en España o en Portugal mismamente, o en Amberes, en Bélgica, o en Marsella, en Francia, que siempre han sido zonas históricas con
de crimen organizado, que actualmente pues están prácticamente especializadas en tráfico de cocaína, se sabe que las economías de esas zonas sí que están dopadas, ¿no? Quiero decir, en España tenemos varios ejemplos, como puede ser, por ejemplo, en las Rías Baixas, la comarca de la Ría de Arousa, una comarca que primero con el contrabando de tabaco, que duró años y que generó miles de millones de pesetas, y luego con el narcotráfico desde hace 40 años, pues se sabe que todo ese flujo de dinero metálico y que acaba blanqueado, gastándose como dinero negro, haciendo pagos en metálico, pues desde comprar un coche o montar una piscina en tu casa, pues bueno, al final genera con los años un flujo de dinero en esas economías locales que las incentiva, ¿no? Yo he alucinado con las historias que contáis en el libro. Vamos a tener oportunidad de escuchar alguna. 1:21, 12:21 en las Islas Canarias. Estos son los primeros datos. Hay más que queremos daros tras esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Este turbio y enigmático mundo está movido por potentes organizaciones en diferentes partes del planeta. Se les ha llamado carteles. El canal Armapedia nos da una idea de algunos de estos carteles, solo en México. Incluyen los siguientes: la nueva empresa, Cártel Nueva Plaza, los talibanes, Gente Nueva, los tlacos, los cuinis, los machetes de la chapiza, los rojos, Mexicles FEM, los pájaros Sierra, Cártel de Sicuirán, los Cazares, Cártel Pueblos Unidos, los Durango, Gente Nueva Jaguar, los Metros, Aztecas Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios. Grupos criminales que se dedican al negocio de la cocaína. ¿Cómo son y cómo operan? Vamos a intentar averiguarlo. Cualquiera de los dos que queráis contestar. ¿Os gustan las introducciones que preparamos? Sí, está muy bien. Estupendo. ¿Cómo se organiza el negocio de la droga? ¿Cómo surgen los cárteles? ¿Cómo es el proceso, si sabéis? Luego iremos a España en la última parte del programa, si os parece, porque la situación es súper preocupante, y a contar alguna de esas alucinantes historias que van mucho más allá de lo que hemos podido ver en las películas, de la imaginación de los guionistas, porque yo me he quedado alucinado. Pero ¿cómo surgen esas organizaciones? ¿Cómo se organiza el negocio? Bueno, el negocio surge, es que hay que retrotraerse mucho, quiero decir, más allá de esos últimos 6, 7 años. Claro, es que hay que entender que el negocio lleva funcionando 4 décadas. Es que quiero decir, el negocio de la cocaína en Sudamérica, en Colombia, es que empieza en los años 60, en los años 70 ya existen los primeros envíos de cocaína a Estados Unidos, quiero decir, o sea, ya hay una industria nacional que se permite, más allá de abarcar el propio mercado del país, se permite exportar, ¿no? Sabiendo, pues, evidentemente, del margen de beneficio que se disparaba, ¿no? Quiero decir, entonces, en el caso de España, es que en el año 85-86 en España la cocaína ya era una droga que de no muy difícil acceso, y a partir de ahí, quiero decir, entonces, partimos de la base de que llevamos 4 décadas. Aquí lo que hay es a rey muerto, rey puesto, quiero decir, a rey muerto por cada operación siempre surge gente nueva, ya sea para pilotar una lancha, para trabajar en un puerto, para hacer vigilancias, para testaferros que blanquean dinero, poniendo sus nombres para la adquisición de inmuebles. Quiero decir, surge hace 40 años. Lo que hay es, bajo mi punto de vista, lo que ha ido es evolucionando
pues ahí creciendo exponencialmente. Quiero decir, pues tanto el flujo, la parte de blanqueo financiero, la parte operativa de transporte, ya sea marítimo, en puertos, la manera de trabajar en los puertos, la manera de trabajar en el mar, la sofisticación cada vez mayor de las embarcaciones, de las lanchas, de la tecnología encriptada, teléfonos satelitales tras la que ellos se ocultan. Quiero decir, el mercado... Esta industria ha crecido en 40 años y está en su mejor momento. Decir cómo ha surgido, bueno, pues al final surge por dos cuestiones, porque hay un producto y porque hay un beneficio al que hay gente que está dispuesto a llegar más allá a pesar del reproche de las condenas de cárcel que te puede, de la privación de libertad a la que te expones. Ya, eres Andros, ¿no? Por localizaros la voz. No, yo soy Javier. Javier, vale. En esa información escuchábamos un montón de cárteles solamente en México. ¿Cuáles son los más importantes, los que controlan un poco toda esta movida? Pues actualmente los cárteles colombianos siguen siendo quienes exportan el producto a todas partes del mundo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en México el cártel de Jalisco Nueva Generación ahora mismo es seguramente el cártel más potente del planeta. El cártel de Sinaloa ha sido relevado, aunque durante años fue la mayor organización de narcotraficantes de todo el mundo, pero estos están asentados, claro, en México. Y muchos de ellos, Javier ya lo apuntaba también, derivan al final es un proceso histórico que lleva 4 o 5 décadas casi, pero más 4 que 5, pero también deriva del contrabando, y eso a mí me resultó muy ilustrativo, y lo cuenta muy bien la serie Narcos. Al principio, esa serie precisamente al principio habla de Pablo Escobar, y él está contrabandeando en la frontera con televisiones, con cosas que no se consiguen en su país, y eso sigue sucediendo. El negocio, por ejemplo, en España, tanto en el norte por la frontera con Portugal, como por el sur en el campo de Gibraltar con la frontera con Gibraltar, viene del contrabando. Al final, en esos sitios porosos, fronterizos, donde en un sitio falta de una cosa y en el otro sobra de otra, se produce un intercambio irregular de bienes, y a partir de ahí, en ese flujo de productos, se introduce la droga, bien el hachís, bien la cocaína, bien la droga de diseño, bien el fentanilo, ahora como está sucediendo en México y en Estados Unidos, que en Estados Unidos se está viviendo una pandemia con el fentanilo. Y bueno, el origen de todo, al final, de todo el negocio del narcotráfico, procede precisamente de los cauces del contrabando de mercancías. Uh-huh. ¿Nace en Latinoamérica? ¿Hacia dónde va? ¿Todas las partes del mundo? ¿Asia también? ¿África también? A cualquier parte del mundo. Las zonas, la cocaína se consume, las 2 zonas del planeta donde más se consumen son las 2 zonas más ricas, Europa y Estados Unidos. Pero sí que es cierto que el consumo se está disparando en todo el planeta, que según se van sumando clases sociales a una vida más holgada, el consumo o la parte de la población que la consume, la cocaína, se está acrecentando, y no tenemos que pensar que un gramo de cocaína se consume solo en una fiesta en Berlín o una fiesta en Nueva York, sino que también se puede consumir en cualquier punto de África, en Kinshasa o en cualquier punto deprimido de la China más lejana y más despoblada. Entonces tenemos que entender que es un mercado global y que va sumando adeptos. Es decir, que las redes ya se han ampliado hacia todo el planeta.
Sí, está... Javier. Sí, Andros, perdón. No, dale. No, iba a decir, o sea, es muy llamativo, ¿no?, el caso de Australia, ¿no? Lo que es si se traza una línea que comunica Australia con la costa del Pacífico, de Ecuador, de Colombia, de lo que es Sudamérica, bueno, pues existe constancia policial de que se está enviando, ¿no?, de que esa travesía marítima se está haciendo para hacer llegar a Colombia cocaína en cantidades de toneladas, ¿no? Quiero decir, pero más allá de eso, que es completamente factible con embarcaciones homologadas, lo que llama la atención es el precio, ¿no? Porque, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero es la parte del país en el que más caro se paga por un kilo, pero es que el margen de beneficio es muchísimo, o sea, 3-4 veces más alto que el de enviarla a España, lo cual ya es un margen elevadísimo, ¿no? ¿Qué os parece lo de Trump y Venezuela? Aunque luego trataremos de ver soluciones, si es que hay alguna, cuando abordemos el tema en España. ¿Es una solución decir, bueno, vamos a machacar las lanchas esas que hay por ahí, a invadir el país para que... No sé si tenéis alguna opinión. Yo creo que es entre realidad, porque Venezuela, como decía Javier al principio, se ha sumado desde hace ya años al negocio del narcotráfico mundial de cocaína, y mucha de la cocaína que se consume en Estados Unidos primero pasa por países como Venezuela, desde su costa caribeña, ahí salta, parten pesqueros, parten lanchas cargadas de cocaína que van remontando hacia los Estados Unidos, pero también creo que es parte de la política de autoconsumo para los votantes más acérrimos de Donald Trump, que siempre han visto a Maduro como un enemigo a batir. Al final Donald Trump se va creando enemigos y va luchando entre ellos como mejor puede o como mejor piensa que puede hacerlo. Y yo creo que directamente está apelando al régimen de Nicolás Maduro, pero argumentando que se ha convertido en un narcoestado y utilizando el tema de la cocaína como excusa seguramente para su política exterior llevarla a cabo de una manera más contundente. Vale, entre paréntesis, vosotros en el libro dais un montón de datos, un montón de pistas. Esto lo saben los cuerpos de seguridad, no solamente de España, de todo el mundo, y los políticos, ¿no? ¿Sí o no? Simplemente me decís esto y luego lo analizamos. Sí, hombre, evidentemente los cuerpos policiales lo saben porque es su trabajo, y más allá del oficio de calle y de investigar en la calle, luego en todos los cuerpos policiales hay unas unidades de análisis que se dedican a hacer informes sobre la situación global, ¿no? Tanto de España y su influencia por países. Y los políticos lo saben, evidentemente, porque, por ejemplo, en el Congreso hay comisiones en las que se trasladan esos informes. El Ministerio del Interior, del que dependen los cuerpos policiales, y en concreto un organismo de inteligencia criminal que se llama CITCO, que pertenece al Ministerio del Interior, y hace informes trimestrales y un informe anual, que es como la Biblia del último año en cuanto al crimen organizado en el país, y esos informes están en el Consejo de Ministros y por extensión en un par de comisiones que hay en el Congreso de los Diputados sobre estos asuntos. Vale, eso en España y supongo en todo el mundo. 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Damos un paso más y vamos a tratar de entender este extraño mundo en el que estamos. Radio Nacional de España, la radio por delante.
Casos de uso para cosas malas tienen un montón y llevan bastante tiempo. Esta semana en Cruce de Cables hablamos sobre granjas de bots, la maquinaria invisible que manipula opiniones y redes sociales. Si consumimos redes sociales pensando que todo es cierto, pues podemos caer fácilmente en el engaño. Cruce de Cables, David Sierra. Y en nuestro universo distópico descubrimos a los robots paseantes de mascotas. Cruce de Cables. Enchufa tus oídos a la tecnología. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Existen muchas maneras de transportar e introducir las drogas por el mundo. Los compañeros de Azteca Noticias nos indican algunas de ellas. Hay muchas personas que deciden arriesgarse para ganarse unos cuantos pesos, deciden ser transporte de drogas. Sin embargo, hay otros quienes deciden no arriesgarse y mejor intentan pasar la droga, ya sea al interior del país o fuera de este, a través de artículos que van desde lo más simple hasta lo más extraño. Por ejemplo, esta cocaína que fue descubierta por trabajadores del aeropuerto en una maleta. El que intentó pasarla creyendo que poniendo un poco de ropa sucia arriba de la droga desalentaría a los trabajadores para que la revisaran. ¿O qué le parece este libro cerrado, que luce como cualquier otro libro, más sin embargo, cuando uno lo abre ya en la página 23, lo que descubre es un ladrillo de cocaína, que nada tiene que ver con arquitectura? Y ya de plano los que hicieron esto debieron de invertir mucho tiempo, pues no solo conformes con poner algo de droga en algunas bolsas, al interior de una cortina colocaron minúsculos rollos de droga envueltos en lo que al parecer es madera, y al fin y al cabo les descubrieron. Además de esta muestra para mover la droga, hay otras mucho más sofisticadas. Javier, Andros, ¿estáis a gusto? Sí, mucho. Sí, mucho. Vale, me gusta preguntarlo. Formas de introducir la droga. Cada día son más sofisticadas. Hemos visto algunas que nos daba ese informe, pero hay cantidad de ellas, ¿eh? Luego hablaremos de los aviones. Hay una historia de un aviador español que es increíble, y esa que tú descubriste, Javier, en Operación Marea Negra, un narco submarino interceptado en Europa. Pero ¿qué otras maneras hay? A ver, depende de la distancia geográfica que haya que recorrer, ¿no? Por ejemplo, sí, claro, hablamos de cocaína. La primera travesía que se nos viene a todos es, Sudamérica, ya sea a través de Brasil, las Guyanas, Venezuela, Colombia o el Mar Caribe, la conexión directa con la península, ¿no? Ahí hay dos rutas, la que va por las Azores y la que va por las Islas Canarias, y una vez allí puede tirar hacia África o puede tirar hacia el sur de la península, ¿no? Entonces ahí los métodos son los de siempre, más el método del narco submarino que citaba, ¿no? Es decir, hablamos de veleros, buques, barcos pesqueros, narcos submarinos, y bueno, yo creo que no se me queda ninguno, ¿no? Y los aviones, efectivamente. Y luego ya, pues por ejemplo, Andros cuenta una historia en Narcosea que es muy curiosa, que es la de unos mini narcos submarinos que no son tripulados, sino que se están controlados por GPS, que se utilizan para recorrer Francia a través de canales, ¿no? Entonces yo creo que mejor que la cuente yo, la explique Andros, pero yo creo que es como un método, que es como lo más novedoso, incluso la última generación, ¿no? Vamos con ello, si quieres. Sí, Javier hacía referencia a una historia, a la historia que contamos en Narco S.A. de un padre y un hijo de Cádiz que fueron detenidos en una operación policial hace 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, y habían habilitado un taller clandestino de pequeños narcos submarinos de apenas 2 metros de eslora, que tenían una capacidad de alrededor de 200 kilos, de mover 200 kilos, y ya se lo habían vendido, o por lo menos cuando se les arresta y se le incauta al menos un ejemplar de esos pequeños narcos submarinos, la investigación o los investigadores policiales
no tenían una constancia fidedigna, pero sí que tenían la sospecha de que ya les estaban vendiendo a organizaciones de narcotraficantes del sur de Francia, de Marsella, y que precisamente hacían uso de estos pequeños batiscafos, de estos artefactos con una capacidad de 200 kilos de carga, para moverlos por canales y por ríos de la cuenca francesa, para llegar desde una parte, desde el sur de Francia hasta el norte del país, pero también a zonas de Centro Europa como Bélgica y Holanda, y movían esos pequeños narcosubmarinos a través de GPS, les ponían sus coordenadas y simplemente tenían que ir conduciéndolos a distancia por esos cauces fluviales internos del país vecino. Yo creo que es de los métodos más novedosísimos que el negocio ha alumbrado. Pero bueno, como decía Javier, hay, pues, según las distancias entre Marruecos y España, se mueven también a través de helicópteros, de avionetas. También se incautó en una ocasión un pequeño barco que iba pilotado como si fuera un dron a distancia, y bueno, pero principalmente depende de las distancias y luego también de la capacidad que tengan las organizaciones para invertir en artefactos como ese que os digo, como ese que se incautaron un día las fuerzas policiales en una nave del interior de la provincia de Cádiz, y se detuvo a un padre y a un hijo. Y parece que tienen mucho dinero para invertir. Hay una historia que contáis, el judío, el madrileño, que con su avioneta abrió un puente aéreo de la coca por el Atlántico. Si la podéis resumir en 3-4 minutitos, y si no, que luego la lean en vuestro libro, porque eso va más allá de la imaginación. Que hicieron una película parecida, pero increíble la historia, ¿no? Sí, yo personalmente es la historia más atractiva narrativamente y periodísticamente que seguramente yo haya contado. A mí, cuando me hablan de David Amar de Juan, el piloto al que tú haces referencia, me suena como a ciencia ficción. Me dicen, pues hay un piloto que ha sido capaz, lleva años, parece, y nos aparecen distintas investigaciones de vez en cuando, asociado a distintas organizaciones que importan cocaína en España, y ha abierto una vía directa con su avioneta entre España y Brasil, a donde volaba, junto con un copiloto también español y un mecánico también español, y se partía desde Casarrubios del Monte, desde un aeródromo privado de un pequeño pueblecito de Toledo. Desde ahí se montaban los tres, con David Amar de Juan al frente, en una pequeña avioneta de fabricación suiza, volaban hasta la selva brasileña. Allí una organización de narcotraficantes les llenaba hasta los topes su avioneta. Eso sí, el vuelo lo hacían con los transpondedores parados, es decir, durante todo el cruce del Atlántico viajaban sin los radares activos, y solo los activaban cuando se aproximaban a tierra, cuando sobrevolaban ya territorio brasileño, y luego hacían el viaje de vuelta. Lo que pasa es que en una ocasión, haciendo una escala si no recuerdo mal, en Lanzarote, en Canarias, hubo un teniente de la Guardia Civil que había llegado nuevo a Madrid, a un grupo específico de lucha contra el narcotráfico, y le habían hablado de esta persona, y tenía, por decirlo así, la matrícula de la avioneta, y él lo puso, recuerdo que me lo contó, en una aplicación que seguía todos los vuelos de cualquier avión, de cualquier avioneta por todo el mundo. Y un día
detectaron esa avioneta aterrizando en Lanzarote. Entonces mandó formar un operativo para que pudieran registrar esa avioneta. Cuando la registraron, lo que se encontraron fue con 380 kilos de cocaína a bordo de esa avioneta que había pilotado en un viaje ida y vuelta desde Casarrubios del Monte David a Mar de Juan. ¿Y les pillaron? Sí, les pillaron. Ahora mismo está en prisión. Está condenado a 11 años de prisión. También uno de sus acompañantes está condenado, y hay un tercero que todavía ni siquiera ha sido detenido. No se sabe dónde está. Se trataba, como digo, de 3 españoles con David Mar de Juan al frente. Bueno, y 45, 12 y 45 las Islas Canarias. ¿Se paga mucho por los transportes y por, no sé cómo se llama eso, aparte del transporte, la gente que lo carga y lo descarga en las diferentes partes, no solamente en España, se paga mucho? Bueno, sí, claro, es una profesión que está muy bien pagada, y como toda profesión y como toda empresa, porque estos al final no dejan de ser empresas, aunque sea un tópico decirlo, es así, están jerarquizadas, departamentadas. Bueno, entonces, pues evidentemente aquí los que más ganan son los dueños, realmente los jefes de todo, y los que se llevan las ganancias de la venta al por mayor, pero luego ya en el escalafón de la infraestructura de cada organización, pues en el caso del transporte marítimo, los pilotos de las llamadas narcolanchas, de las planeadoras, son un poco los que más dinero ganan. A partir de ahí están los que le acompañan como tripulantes, la gente que puede llevarles en otras embarcaciones combustible porque tienen que estar ellas en alta mar, la gente que ya en tierra se dedica a vigilar en diferentes puntos por si detectan presencia policial, la gente que se encarga de transporte, de hacer ese traslado, ¿no?, de metros desde la embarcación a una furgoneta o un todoterreno o cualquier tipo de vehículo, para luego hacer el transporte por tierra, el que hace el transporte por tierra, el que guarda, el que vigila el almacén en el que luego se almacena esa droga para su posterior distribución. Quiero decir, hay una especie quiero decir, hay diferentes funciones y cada una tiene su tarifa, y además, aunque puedan ir variando, son tarifas que están más o menos establecidas, ¿no? A mí, por ejemplo, de lo que me han contado en el caso de Galicia, donde pues el transporte marítimo es la principal vía de entrada de esta droga en la península a través de Galicia, los pilotos aquí son los que más están cotizados, ¿no? Y bueno, sí, pueden pues por un viaje pueden ganar perfectamente más de 200.000 euros, ¿no? A partir de ahí incluso mucho más, ¿no? Pero te hablo de una tarifa mínima. Y luego está el tema de los puertos, sobre todo Valencia, Algeciras, Barcelona, son las principales vías de entrada en España, no en la península, porque luego estaría el caso de Portugal, que es para tratar aparte, pero pues es que ahí tener a alguien que consigue que el escaneo del contenedor haga la vista gorda, porque sabe que en ese contenedor viene la mercancía y te pagan para que ese contenedor pues no sea escaneado, o sea escaneado y en el caso de aparecer algo no se diga, pues que a lo mejor podemos hablar incluso de más de 1 millón de euros perfectamente. Wow. Un oyente dice: Miguel, pregúntale a los invitados si ellos creen que pudieran ser los narcos los que frenen de golpe esas ideas que tienen de desaparecer el dinero físico frente al digital, ya que la fuerza del narcotráfico está en el pago en mano y en efectivo. ¿Qué creéis? Bueno, a ver, el pago en mano va a existir siempre, porque eso no deja rastro. Se habla mucho de la criptomoneda, se habla mucho de este nuevo formato de dinero, de cash, ¿no? Y es cierto que que en algunos, y hay operaciones, y hay investigaciones que así demuestran que hay que seguir el flujo, el cambio de la trazabilidad de todas esas transferencias en bitcoins, en criptomoneda, no
no es sencillo. Se puede hacer, pero no siempre se llega al final, igual que como si con la misma contundencia que si fuera una entidad bancaria, ¿no? Los paraísos fiscales han existido siempre, siguen existiendo y van a existir. El dinero que se mueve en efectivo en España, solo en España por el narcotráfico, llena maletas, llena mochilas, y eso va a seguir existiendo, porque al final en España tampoco hay tantos controles como para frenar el blanqueo, ¿no?, de una parte, porque luego también hay que recordar que una parte o mucho de ese efectivo que se gana luego se reinvierte. Las organizaciones lo necesitan constante liquidez para tecnología, para embarcaciones, para sobornos, para su propio ritmo de vida, mantener su propio ritmo de vida, ¿no? Entonces al final, bueno, pues está ahí. No veo, también yo creo que hay que atender a un factor, que es decir, la gente que está al frente de estas organizaciones, que son las que realmente toman esas decisiones y que son las que realmente ganan la mayor cantidad de dinero, salvo en contadas, yo creo que son muy pocos en España los que realmente tienen esa visión. Quiero decir, al final el efectivo, bajo mi punto de vista, va a seguir existiendo. Vale, yo no me hago responsable de lo que decís, ¿eh? Como os digo, yo soy muy cobarde. 1:51, 12:51, vamos con la última parte de este. Os quedáis un ratito después de las noticias, ¿no?, para hablar más de España, sí, ¿os parece? Sin problema. Vale, Sí, un cuarto módulo preparado y ahí va la información. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La violencia se ha desatado desde hace mucho tiempo entre los carteles de la droga por conseguir cada día más poder. El canal Mega Noticias Mundo y Óscar Balmen, experto en crimen organizado, nos dan algunos datos. ¡Hijo de la chingada este güey! Violencia que tiene un origen claro, el narcotráfico, y es que esta zona es disputada por dos de los grupos más poderosos, el cartel de Sinaloa que fundó Joaquín El Chapo Guzmán y el cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes utilizan a Cancún y los balnearios aledaños para vender droga a turistas o bien exportarla a otros sectores. Pero ahora la preocupación aumentó, ya que las autoridades dicen que estos dos grupos crearon una nueva alianza para combatir a los otros carteles más chicos en gran parte del país. Significaría un desafío de estabilidad, no solamente de Culiacán y de Sinaloa, sino al resto del país, probablemente por la importancia y el poder económico de esos grupos criminales. Violencia entre los carteles que siembran muerte y terror. Esto era un ejemplo de lo que ocurría en México, pero ya está en todas las partes del mundo. Una violencia extrema, ¿no? Sí, y una violencia que la estamos viendo también incluso en España. Sí, recientemente hace 2 semanas en Isla Mayor, en un pequeño pueblo ribereño del río Guadalquivir en Sevilla, durante un operativo se vio una escena que seguramente la relacionemos más con una serie de Netflix o de Amazon que con la realidad que aparentemente cada español pueda pensar que se vive en nuestro país. Durante un operativo policial se intentó detener a una serie de narcotraficantes que estaban operando en las inmediaciones del río Guadalquivir y a bordo encima de un todoterreno, de la parte trasera de un todoterreno, iban varios narcotraficantes armados con armas largas, con armas de guerra, y que no dudaron en disparar
cuando los agentes llegaron a la zona, a una serie de naves a las afueras de Isla Mayor donde ellos se encontraban. Los propios policías tuvieron que ocultarse entre los arrozales de la zona, y no creamos que los narcotraficantes se marcharon rápidamente, sino que intentaron encontrar a los agentes, y uno resultó herido grave. Ahora ya está fuera de peligro, pero le hirieron en una ingle. Es decir, la violencia de los narcos cada vez se está acrecentando más en España, no solo entre ellos, que también, sino también hacia las fuerzas policiales. Ahora mismo en España operan algunas de las mayores organizaciones internacionales de tráfico de cocaína, como los cárteles de Europa del Este, los kosovares, serbios, albano-kosovares, y también esas organizaciones latinoamericanas que controlan el producto tienen células instaladas en Galicia, en Madrid, en el sur de la península, en ciudades como Algeciras, como Valencia, como Barcelona, porque es punto de llegada de su mercancía y tienen que controlar su negocio. Nos quedan 2 minutitos antes de hacer una parada. Es tanto lo que mueven. Había un dato que creo que eran 50.000 muertos al año en México simplemente, pero es tanto la potencia que tienen que pueden ejercer violencia contra los políticos, contra policías, cambios en el gobierno, jueces, poner bombas. Increíble, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando con esta historia? Sí, bueno, eso ya volvemos a lo de antes, ¿no? En Colombia de esto saben bastante, ¿no? En fin, entre finales de los 80 y principios de los 90 hasta el 93, que muere Pablo Escobar. Pablo Escobar ha sido o está considerado al menos el mayor narcotraficante de la historia, pero Pablo Escobar fue terrorista, o sea, le echó un pulso al Estado, mató a todos los jueces de la Corte Suprema de Colombia en un atentado, puso bombas, autobuses bomba, ponía precio fijo a la cabeza de funcionarios de los cuerpos policiales según el rango que tenían, teniente, capitán, comandante. Quiero decir, en México estamos hablando de, si sumamos todos los años que se lleva aplicando esta violencia en México, estamos hablando de una guerra civil que no responde a una cuestión ideológica, sino que responde a una cruzada contra el crimen organizado, ¿no? Es cierto, en Brasil también es un país extremadamente violento. Ecuador, hace un año los narcotraficantes tomaron las cárceles, o sea, se amotinaron. Quiero decir, la llegada del dinero negro a las campañas políticas, pues en algunos países es más evidente que en otros, pero la sombra existe de manera generalizada en buena parte de los países de Latinoamérica, ¿no? Pero también, en cuanto a la violencia, yo creo que también hay que entender esta violencia como en función del país o de la cultura o del continente, ¿no? El valor que tiene la vida, más allá de que sea por narcotráfico o no. En Latinoamérica, digamos que a lo mejor, existe una mayor flexibilidad. La vida vale menos, lo digo. La vida vale menos, efectivamente, eso es la frase que estaba buscando. Sí, eso en Europa, en Europa no pasa eso todavía, ¿no? Sí que es cierto que la llegada y la implantación y el asentamiento de esas organizaciones en España, volvamos al ejemplo que se basa en Narco-S.A. principalmente en nuestro libro, quiero decir, la implantación de esas organizaciones extranjeras de manera fija en el país hace que ellos ya estén aplicando sus métodos, los métodos que conocen de sus países de orígenes. Por eso el problema ya no es solo un problema de salud pública, de blanqueo de capitales, ya es un problema de seguridad nacional. Aguanta un poquito, que tenemos que dar paso a las noticias. Paramos nuestro viaje por este extraño mundo de narco y hacemos una pausa. Después de la información regresamos. En la segunda hora vamos a abordar brevemente cómo está el tema en nuestro país y más invitados nos esperan. No os vayáis. Había
días, es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Tenemos aún una hora para seguir viaje por estos universos que nos gustan. Bienvenidos a todos de nuevo. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RN. Y hoy nuestro primer tema nos habla de un asunto de plena actualidad que está cambiando el mundo. Narcos S.A. lo llaman nuestros invitados. A los que ya saludamos de nuevo, Javier Romero y Andrés Lozano. Seguís ahí, ¿verdad? Sí, aquí andamos. Vale, os voy a entretener 10 minutitos más y para seguir vamos con la última introducción y más datos de este mundo misterioso y peligroso que hoy estamos analizando. Nos vamos a nuestro país. Todo este turbio mundo de la droga no solo se queda en América, está ya en Europa. El canal DW Documental nos ofrece la siguiente información. Atentados con bomba en el centro de Alemania. A las 5:45 hubo un fuerte estallido en el centro de Colonia. La explosión produjo graves daños en puertas y ventanas. Es evidente que la mafia no tiene límites cuando se trata de intimidar a rivales y competidores. Secuestros, extorsión y torturas. Los enfrentamientos entre bandas narco llevan meses sembrando el miedo y el terror. Las bandas son tan proclives a la violencia que la vida humana no cuenta para ellos. La batalla por el multimillonario negocio de la cocaína se recrudece. En Alemania se incautan cantidades récord. El origen, Sudamérica. Aquí el terror de los carteles de la droga ya es omnipresente. Pero esta guerra hace tiempo que alcanzó Europa. En Países Bajos asesinan a un periodista. Tienen dinero para mandar a matar a un periodista o a un abogado. Hasta el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte y la familia real están en la mira del crimen organizado. ¿Llegará también todo esto a Alemania? Hemos llegado a un punto que se amenaza a fiscales, jueces e incluso a policías. Las autoridades quieren por fin emprender la lucha contra los carteles. Ocurría en Alemania, pero ¿qué sucede en España? Nos lo cuentan nuestros invitados. En vuestro libro, Javier y Andrós, habláis de que España se ha convertido en uno de los epicentros mundiales del tema de la droga. ¿Es así? Sí, claro. Lo dice el libro. Lo dice el libro. Sí, no, pero dime. Lo dice el libro y lo dice la realidad. En cuanto a nivel de incautaciones, España sigue creciendo año tras año, y luego si miramos si levantamos el foco y vemos la ubicación de España y la tradición histórica del narcotráfico, vemos que actualmente no solo por el norte a través de Galicia, no solo por el sur a través del estrecho, sino que los grandes puertos españoles están teniendo cada vez mayor protagonismo en el mercado internacional de la droga, especialmente de la cocaína, y España es un lugar seguramente sin parangón en el resto del planeta. No hay ningún sitio con tantísimos kilómetros de costa, que con tantos puertos tan importantes como los españoles, o con tanta cantidad de puertos tan importantes como los españoles, porque podemos mirar a Bélgica, podemos mirar a Holanda, pero al final allí solo se introduce cocaína a través de sus puertos. Nosotros aquí en España tenemos la costa, y a eso podemos ir sumándole la llegada de narcosubmarinos, también el punto atractivo de zonas del país donde las organizaciones de narcotraficantes pueden instalarse sin levantar muchas sospechas, como quizás pueda ser la Costa del Sol, un lugar
cosmopolita y que históricamente ha traído a las grandes fortunas del planeta y se ha convertido también seguramente en el gran centro de negocios de los narcotraficantes que operan en la península. También tenemos a Gibraltar como lugar para evadir, para hacer que el flujo económico se diluya, y si a eso le sumamos también que por el sur tenemos a solo unas millas, solo a 14 millas, Marruecos como punta de lanza de África en cuanto como el mayor productor de hachís del planeta, pues vamos viendo que se suman todos los ingredientes para hacer de España un lugar que no tiene ningún reflejo ni no se ve ningún espejo en otro punto del planeta, y que se ha convertido, como decimos en Narco S.A., en uno de los principales epicentros internacionales de tráfico de cocaína a nivel mundial. No tengo mucho más tiempo, quiero que escuchemos un corte que nos ofrece nuestro compañero Lorenzo Milá, y os voy a preguntar si hay soluciones. Escuchamos el corte. La era pospandemia está marcando registros históricos en el tráfico internacional de drogas. En 2023, las fuerzas de seguridad españolas han requisado casi 100 toneladas de cocaína, una cifra que casi triplica lo aprehendido el año anterior. Ha aumentado la producción en Colombia o Perú y ha cambiado su ruta de salida hacia los puertos de Guayaquil, en Ecuador. El control lo llevan en gran parte las mafias de los Balcanes, que se han hecho fuertes tanto en el punto de partida como en su destino final, Europa. Van a salir, se juntan los dos. ¿Pedimos un tío que cierre la puerta? Son imágenes inéditas de cómo la policía española investiga este tipo de organizaciones. En nuestro país, su zona de actuación es sobre todo los puertos de Barcelona y Valencia, donde recogen la cocaína que llega vía Guayaquil. Os pregunto, terminando ya, nos quedan 4 o 5 minutitos, ¿hay solución a todo esto? Quizá legalizándola, no sé, ¿veis vosotros como expertos que puede haber algún tipo de solución para que pare toda esta violencia, todo este follón que hay, todas estas muertes? Bueno, yo personalmente creo que no. El tema de la opción de la legalización es algo que se lleva hablando como una alternativa desde que el narcotráfico existe. O sea, nos volvemos a retrotraer 40, 50 años, desde los 80, pues, había quienes consideraban, nunca se ha valorado, ¿no? Al final, en el caso del cannabis, la marihuana, pues algunos países sí que han pasado todo de lado, otros solo para uso terapéutico, pero quiero decir, yo creo que nadie mejor que los propios cuerpos policiales, ¿no?, que son los que realmente mejor conocen todo el trasfondo real de todo esto, ellos mismos en declaraciones públicas, ¿no?, el récord te lo dice. Quiero decir, en el caso de España el objetivo no es acabar con el narcotráfico, la situación es tal que el objetivo actual es contener el narcotráfico. Si ya el planteamiento es policial, por los motivos que sean, que eso daría para otro programa seguramente, pues, es salir a empatar, o más que empatar, a no perder de goleada, sino a perder por la mínima. Pues yo creo que eso ya te sitúa el horizonte en el que nos movemos. Y quizá educación sobre este problema de la droga para no caer en esa adicción, ¿no? No sé. Sí, pues seguramente tenga mucho también que ver con ello. Yo siempre digo que es de ingenuos pensar actualmente que el negocio de la droga en general puede desaparecer, porque mientras haya un solo consumidor va a haber alguien que en cualquier lugar del planeta esté dispuesto a ofrecerle la sustancia, la droga que él quiere consumir. Entonces, mientras haya demanda, va a haber producción, y eso es un negocio sumamente lucrativo que se mueve por todas las coordenadas del planeta,
y que trasciende fronteras, y que en esa lucha España ha entrado de lleno desde hace años y está envuelta ahora mismo seguramente en uno de los lugares de mayor tránsito de todo el planeta. Menos mal que tenemos fuerzas de seguridad que están trabajando incluso con pocos medios, y jueces que están tratando de acabar con este asunto. Pongo una música y os despido con mi gratitud. Andrés Lozano, Javier Romero, espero que hayáis estado a gusto en el Espacio en Blanco, que os haya gustado estar con nosotros. Muchísimas gracias. Por supuesto, y agradecidísimos. Forma de contacto con vosotros, pues si quieren saber más de vuestro trabajo, aparte de ese Narcos S.A., el negocio de la cocaína y cómo España se ha convertido en uno de los epicentros mundiales, ese trabajo que habéis hecho increíble, con historias que superan cualquier imaginación que uno le pueda echar, incluso la del cine, porque vaya historias. Forma de contacto. Bueno, pues yo creo que a través de nuestras redes sociales seguramente sea muy fácil, porque ahí aparecen nuestros correos, respondemos a mensajes de manera privada, y yo creo que es una vía muy rápida y muy ágil actualmente. Sí, yo coincido con Andros en que es la más adecuada. Simplemente poniendo vuestro nombre, está en las redes sociales por ahí, ¿no? Sí, por lo menos el mío, Andrés Lozano, y se me va a encontrar muy rápido. Sí, Andrés igual, Lozano y Javier Romero. Gracias a los dos, un fuerte abrazo, cuidaros mucho, gracias por el trabajo que hacéis, y ojalá no tengamos que hablar de este problema lleno de misterios, lleno de peligros, lleno de violencia. Un fuerte abrazo para los dos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, fuerte. igualmente, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta muy pronto. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias, hay mucho más espacio en blanco todavía. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Seguimos en directo, 2:18, como decíamos, 1:18 en las Islas Canarias. Cambiamos de paisajes, cambiamos un poco todo este mundo en el que estamos, y nos vamos hasta los Himalayas a seguir una curiosa historia. Nos la ofrece nuestro siguiente invitado. Y nos vamos con un nuevo tema, con un aventurero, alguien que igual está en la cueva de los Tallos, como la montaña más alta del mundo. Es el ecuatoriano Raúl Cabrera, que ya ha pasado por nuestro programa, al que ya saludamos. Está en Nepal, en Kamandú, muy cerca del Everest. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la bella gente de Europa. Qué placer tenerte, sentirte de nuevo. El placer es siempre mío, Miguel. El placer es siempre mío. Tenemos un poquito de retardo. Déjame que ponga algo que has publicado y me cuentas la aventura que estás viviendo ahora. Lo escuchamos. Entre el aliento helado del Himalaya y las banderas que susurran plegarias, llegué al Museo del Yeti en Kumyong. Se siente una energía siniestra, pesada, como si algo antiguo respirara entre las paredes. Está prohibido tomar fotos o videos, pero este lugar era un sueño desde los 15 años, cuando leía las revistas de terror con mi primo Daniel, en una calle de Quito en los 90. Hoy entiendo, no vine a mirar un mito, vine a encontrarme con él. Maybe 45 years ago, in this village there are too many snow. So that's time maybe many Sherpa people. Has publicado un pequeño vídeo en el que estás con los lamas y vas a la búsqueda del Yeti. Así es, Miguel. De hecho, estoy yendo desde Asturias hacia las Filipinas por tierra, y ahorita me encuentro en Nepal. He pasado ya por 21 países. Me he demorado 3 meses y medio, y siempre quise conocer el Everest, y fue una buena excusa para visitar el Museo del Yeti en Kumyong, a 4.500 metros de altura. Wow. O a 4.000 por ahí. Y con ese monje que hablabas, te decía que hace 40 o 50 años mucha gente contaba que sí veían al Yeti. Últimamente, con el cambio climático, ya no se le ve tanto, como si hubiera subido más a montañas más altas. Es exactamente eso. De hecho, no solamente él,
pero muchas de las otras personas que pude entrevistar me dicen que solamente ven las pisadas del Yeti a más de 6.000 metros de altura. De hecho, los Sherpas, los guías y bastantes científicos que han ido de diferentes misiones porque estaban estudiando diferentes tipos de diversidad animal, se han encontrado con estas pisadas grandes, pero cada vez son más altas, como que si no quisiera que se lo vea. En ese museo, que me enseñas también un poco en ese vídeo y que hemos podido ver en otras ocasiones, ¿hay restos, huellas, pruebas de que el Yeti existe o es solamente una leyenda? No, Miguel, de hecho ese museo es como el cráneo del Yeti. En algún momento me estaba contando que se habían llevado otros restos, no me acuerdo el fémur, pero se lo habían robado y lo tendrían en una colección extra. Pero de acuerdo a varios estudios que se habían hecho, no era ningún primate como de los que habían pensado, era una especie sin clasificar aún. ¿Has tenido relación con algún monje que te haya contado que ha tenido experiencias con él, que lo haya visto? De hecho, este monje que me estuvo hablando me contó que las personas que lo entrenaron a él de algún tipo de manera, no sé si es de su religión, ellos habían tenido contacto con el Yeti y que el Yeti, la historia del relato de él, que él bajaba normalmente en periodos de extrema sequía o de extrema hambruna y ayudaba en las fiestas patronales mientras lo veneraban. Me contó eso de primera mano, la misma persona que viste ahí. Y tú, Raúl, que eres un aventurero que siempre te gusta meterte en líos, hablamos en la Cova de los Tallos, dice que has hecho un viaje desde Asturias. ¿Qué es lo que estás buscando en esta ocasión? Estoy buscando ser el primer ecuatoriano en llegar a 100 países. Voy como por el país número 96. Y es un legado para mí, es un legado para la gente de mi país. No hay tantas oportunidades como en otros lados. Y siempre cuando subí y tenía la oportunidad de estar cerca del museo en Kunyum, que me demoré un día más en llegar, un día más a mi itinerario, no me importó, porque era algo sin precedentes. O sea, la gente que va es la gente que realmente sabe, la gente que busca otro tipo de emociones, como yo. De hecho, en la Cueva de los Tallos, los Shoras también tienen un término para el Yeti, que es de Latinoamérica, que le dicen Benchi. Entonces estos relatos están esparcidos por todo el mundo y para mí era un verdadero honor tal vez ser el primer ecuatoriano que fue a ese museo. Seguramente será de los pocos que han estado allí. ¿Qué más cosas se ven en ese museo del Yeti? He visto que hay, no sé si es una pierna o un pie, no sé exactamente. Sí, el museo realmente, Miguel, es bien siniestro. O sea, las entidades que ven ahí y que supervisan a los restos, hay un pie, ¿ya? Y antes, como te dije, no sé si me pudiste escuchar, había un peine y había una mano, pero de alguna manera lo robaron. Y el lugar se siente bien sagrado. Es una cosa decírtelo, estar ahí, presenciarlo. De hecho, dicen no fotos, videos, y me sentí un poco mal. De hecho, me dio un mal de altura después de esa visita. Me dio un AMS brutal. Tuve que descender varios metros de la montaña. La gente que lo cuida, dices que son extraños los cuidadores de ese museo. Sí, son bien particulares. Sobre todo el momento, él no quería que lo entreviste para nada, pero le expliqué que era de Ecuador, que era el primer ecuatoriano en visitar 100 países y que me contara un poco más acerca del relato. No quería hablarme realmente, me dijo, mira, te voy a contar la historia. De ahí un Sherpa, yo no sabía que Sherpa es de hecho uno de los apellidos o una de las etnias que viven en la montaña. El nombre de ellos es Sherpa, no necesariamente las personas que te suben las cosas, pero ese es el nombre de ellos. Y ellos me contaron que
efectivamente sus padres también lo habían visto, lo habían sentido, y que antiguamente era mucho más común escuchar relatos acerca de este ser, que para ellos es algo divino, porque lo ven, lo sienten, dejan huellas, y en el momento más inesperado ya no lo pueden ver. Lleva 96 países. ¿Has llegado ya al Everest? ¿Has estado en el campo base del Everest? Estuve en el campo base del Everest, en Kalapatar, como a 5.450 metros de altura, y fue una experiencia única. Ver la montaña más alta del mundo, 8.848 metros, es una hazaña sin precedentes para mí. Yo no iba a subir hasta la cumbre, pero verlo desde donde estaba es un sueño hecho realidad. Solamente lo comprendes cuando lo magnificas, y solamente lo magnificas cuando estás presente. ¿Tenemos algún problema con la conexión? No queremos entretenerte mucho. Raúl, tú sabes que eres un tío afortunado. Has estado en la Cueva de los Tallos, que era, creo, otra de tus ilusiones. Estás ahora en ese lugar que lo soñabas cuando eras niño. Eres un tipo con mucha suerte. Sí, la verdad que me siento bendecido cuando dejas buenas semillas en el universo, como que germinan, y ese buen karma cae sobre ti. Obviamente algunas cosas te salen de las manos, pero bueno, estar allá, poder ver la montaña del Everest con mis propias manos y poder haber visitado el museo del Yeti en Kumyung, eso para mí es todo. Como tú dices, el que deja buenas semillas recoge buenas cosas también. ¿Qué te queda por hacer ahora en este viaje? Voy a partir al sudeste de Asia. Voy a ir a Camboya, Angkor Wat, a Laos, a Filipinas, y de ahí mi país número 100 va a ser los Emiratos Árabes, en Dubái. Estoy trabajando en un proyecto audiovisual que se llama Ruta 100, que obviamente el nombre lo dice por sí solo, ser el primer ecuatoriano en visitar 100 países y documentarlo. Si te parece, Raúl, cuando tengas oportunidad de conectar en cualquiera de esos países, nos mandas un mensajito y tratamos de ponernos en contacto contigo para seguir tu periplo. Ese sueño, eres un hacedor de sueños y afortunadamente los llevas a la realidad. Muchas gracias, Miguel, lo aprecio, y discúlpame que la conexión está mala. Hace varios días no pude comunicarme, ¿no? Hay un tema con el internet, no sé qué está pasando, si es 3 y Atlas, pero la conexión está pésima desde hace varios días. Pues en cualquier momento que estés en Laos, en Camboya o en cualquier otro país, nos mandas un mensaje e intentamos comunicar. Radio Nacional de España, la radio por delante. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica. 140 minutos de música que reúnen algunas de las sintonías de programas que marcaron una época de la emisora en un primer disco. Y los imprescindibles de Radio Clásica, seleccionados por la actual redacción en un segundo CD. Un homenaje a todos los oyentes de la emisora. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica. Mucho más que música. Ya disponible. Radio Nacional de España. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos. Desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Buenas noches, Miguel. Te habla Pablo desde Uruguay, departamento de Canelones, balneario Araminda. Saludos para todos, siempre con ustedes los sábados. Un abrazo grande, saludos al equipo, mucha fuerza. Muchas gracias.
Gracias a todos los que enviáis saludos desde diferentes partes de España y del mundo. Si queréis hacerlo, tenemos un WhatsApp disponible, 633 50 50 11. Nos encantaría que nos dijerais desde dónde estáis escuchando el Espacio en Blanco. Y gracias a todos los que lo hacéis en directo, a las fuerzas de seguridad del Estado. Sabemos que hay mucha gente escuchando a la hora de noche, a los vigilantes de seguridad, a la gente de los hospitales, médicos, enfermeras, sanitarios, a toda esa gente. Gracias por estar ahí en el Espacio en Blanco. Y ahora seguimos, llega nuestro compañero Juan Gómez con extrañas historias. Y esta viene potente, ya veréis. La semana pasada dábamos los primeros datos de lo que nos iba a contar nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel, un placer como siempre. ¿Ya te has terminado el sobao? Me he terminado el sobao, muy rico por cierto. Por la noche hay que tomar cosas que sean potentes para tener fuerza y sobre todo para recibir a estos seres que nos has preparado para hoy. Creo que la experiencia tiene que ver con alguien llamado Luis Navas. Sí, así es una persona que tiene una experiencia, ahora la vamos a descubrir y vamos sobre todo a conocer los detalles escalofriantes que él pudo vivir y una experiencia que le llevó a la investigación de todos estos asuntos y que nos va a revelar hoy una igualmente inquietante sorpresa. Ya verás, Miguel. Tiene que ver con visitantes de dormitorio. ¿Cuándo le sucede esta experiencia extraña y quién es Luis Navas? Pues Luis Navas es una persona pues normal y corriente, no se dedicaba ni mucho menos a este tipo de cuestiones, tampoco es que le interesaran demasiado, si es cierto que bueno pues le producía cierta curiosidad, pero no iba más allá de esa, vamos a decir, de esa línea, ¿no?, de investigación, si es que se puede denominar de esta manera. El caso es que a finales de los años 90 él tiene una experiencia que le paraliza absolutamente. Y es curioso porque no le sucede durante la noche, sino que le sucede durante el día, esta vez, ¿no? Vamos a escucharle y vamos a ir adentrándonos en lo que Luis Navas vivió aquel día. Esto ocurre, como te estaba comentando, esto ocurre en el año 98 y esto ocurre en mi habitación y fue por la mañana. No fue por la noche, no era un ambiente tétrico y no, para nada, fue por la mañana. Más o menos como que me desperté, eran más o menos las 10 de la mañana, lo recuerdo porque me desperté, miré el despertador, vi la hora, dije, hostias, es tarde, tal. Me fui a levantar y en ese momento en el que yo quiero incorporarme, no puedo, quedo completamente paralizado. Y fue una sensación muy extraña porque no podía mover mi cuerpo, pero sí podía mover los ojos. ¿Qué es lo que piensa mientras estaba paralizado? Pues imagínate, lo primero, miedo, un pánico aterrador. Piensa que le ha podido pasar algo físico, algo que tuviera que ver con alguna especie de parálisis, incluso llega a pensar que quizá alguna enfermedad que no permitiera que no se moviera ni siquiera un solo músculo, tan solo lo que hemos escuchado, los ojos. Bueno, pues es precisamente cuando él está mirando por la habitación, que es lo único que puede hacer, es cuando le sucede lo que ahora mismo nos va a contar. Y entonces cuando ocurre el fenómeno, yo no sabría decir cuánto tiempo pasa realmente, es como si el tiempo se suspendiera. En la puerta de mi habitación, en la esquina, veo una figura negra que es translúcida. Es negra, pero es translúcida, se puede ver por detrás de ella, como si estuviera hecha de humo. Está en la puerta y de repente es como si se partiera en dos personajes más pequeños. Y sé que son pequeños porque uno se pone a la altura de mis pies, pero el otro se pone a la altura de mi cabeza. Qué miedo tiene que dar el sentir o el ver ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Cómo eran? ¿O cómo se fijan en esas figuras? Sí, bueno, le da tiempo a fijarse. Tal como hemos escuchado, son dos figuras pequeñas, no tienen rostro, pero sí sabe, sobre todo la que se posiciona a su lado, sabe que le está mirando, lo cual siempre coincide con otro tipo de testigos de este tipo de experiencias, ¿no?, que no ven un rostro definido, pero sí tienen la
tremenda sensación que ese rostro está con unos ojos invisibles clavados en ellos. Pues él tiene esta sensación. Y además de esta descripción, él, llega a tener una interacción física de lo más inquietante que él mismo, Luis Navas, nos cuenta. Y que está a la altura de mi cabeza, como yo estoy tumbado en la cama, no es muy alto, que mida 1 metro, incluso menos de 1 metro. No hablan, no me dicen nada, y el que está en mis piernas junta mis piernas de tal modo que mis piernas, que estaban abiertas en posición de V, se cierran. Y el que está a la altura de mi cabeza hace como si se agachara hacia mi cabeza o hacia mi pecho. Supongo que para morirse de miedo, ¿no?, cuando hay esa interacción. Sin duda, imagínate el terror, ¿no? Intentar moverse, no lo consigue, decide en ese momento de inquietud absoluta, donde además, siendo, insisto, de día, por lo cual no había posibilidad de confundirse con las sombras o las luces que pudieran entrar a través de la ventana por una farola o algo que estuviera encendido, producto de la noche, sino todo lo contrario, él veía eso en pleno día. Así que solo le queda hacer una cosa para evitar que aquello siga en su habitación. Escuchamos. Vale, en este punto de horror, de miedo, que estoy muerto de miedo, no se me ocurre otra cosa que, entre comillas, rezar. Y digo entre comillas porque yo no he hecho la comunión, no sé rezar, no soy católico, pero le pido ayuda a Dios, por decir de alguna manera, porque no sé qué hacer, y pido que por favor que eso que se vaya de mi habitación, por favor. Y cuando lo hago, desaparecen, vuelvo otra vez a poder moverme y pego un grito aguantado. Es como si yo constantemente hubiese querido gritar, pero no podía, y al desaparecer eso, el grito sale y grito. Supongo que le cambió la vida a partir de esa experiencia, ¿eh? Sí, le cambió la vida y le llegó a traumatizar. Hablamos del año 1998. Fíjate, todo esto le acompaña de una manera tremenda hasta prácticamente una década después. Hablamos del año 2008, que es cuando él se entera que hay personas que le pasan este tipo de fenómenos. Y aquí viene una segunda parte, porque él empieza a investigar. A partir de que se entera precisamente que no es el único, y empieza a buscar a alguien que le pueda contar una historia similar. Y atención, porque aquí es cuando se topa con un militar que le cuenta, insisto, una historia tremenda que va más allá de esas experiencias de dormitorio. Fíjate, hablamos de la experiencia de varios militares. Ellos estaban destinados al CIR-1, que es una base situada en San Pedro, en Colmenar Viejo, en Madrid. Hablamos, uno de los protagonistas es un soldado llamado Alejandro Martínez. Él en ese momento, hablamos de un día en concreto, a las 3 de la madrugada, está destinado a hacer, una guardia junto con varios soldados. Entonces, en el lugar donde está, recibe una llamada. Es la de un soldado que está haciendo guardia en otro puesto alejado, y ese compañero, que está tremendamente nervioso, les pide que se acerquen, que crucen el campo, que es el campo de la Jura, que atraviesa toda la zona, y que vayan de forma inmediata. Lo que se encuentran es tremendo. Si te parece, el propio Luis Navas, que habló con este militar, lo cuenta. Inmediatamente se desplazan hasta la zona, hasta el campo de la Jura, en uno de los vehículos motorizados de los que dispone la Guardia de Retén, donde van el conductor y 2 soldados hasta la zona. Pues es al llegar a la garita que se encuentran tirado en una esquina, acurrucado y abrazado al cedme, el vigía. Está pálido, está aterrorizado, con la mirada perdida en el infinito, señalando con un dedo a la nada, hacia el campo, hacia la noche. Y sus palabras textuales al ver a sus compañeros son: la muerte está en el campo de la Jura. Dice la muerte. Wow, ¿qué hicieron los compañeros o los soldados en esta situación? Pues aquel compañero, que estaba totalmente aterrorizado, señala un punto de ese campo. Los soldados, como Alejandro Martínez, enfocan con sus linternas y ahí ven, se topan con un auténtico espanto, Miguel. El campo, que era como un campo de fútbol de grande, pues había una figura negra, gigante, descomunal,
vestida como con una capucha y una capa, tampoco sin formas definidas, y con los brazos abiertos en forma de cruz. Y la capa caía, no era brumoso, sino que era negro completamente. Le dan el alto, aquello no responde y disparan. Disparan, abren fuego y desaparece la imagen, sin más. Desaparece, como el que apaga un canal de la televisión. Desaparece la imagen. No saben qué ha ocurrido, vuelven otra vez a la garita, se llevan al compañero y al día siguiente, como han abierto fuego, tienen que dar parte de por qué han abierto fuego y contra qué. Bueno, pues su superior le dice que no hagan ningún parte. Oh, vaya experiencia. Y lo malo es que no se pueden sacar conclusiones, no se puede definir qué es lo que es, ¿no? Claro, esa es la lástima. Él dice, fíjate, él me comentaba, bajo su experiencia y bajo lo que le comentó este militar, que él está convencido que esto deja una huella, una marca a quien lo vive, y que el fenómeno parece que se alimenta de una única cosa, que es la que produce al testigo. Miedo. Y eso es, efectivamente, eso es el miedo. ¿Se alimentan de miedo? Eso es lo que él está absolutamente convencido, incluso es bastante reticente a hablar de estas cosas porque él mismo dice que el hecho de recordarlo tiene la impresión que hace que el fenómeno se siga alimentando, porque ese miedo que produce el recuerdo hace que esas figuras, esas sombras, pues sigan y estén ahí para alimentarse de ese terror. Juan, que nunca nos visiten esos lo que sea, ni entren nunca en nuestra vida. Pero si hay mucha gente que ha vivido ese tipo de experiencia, lo sabemos, y quizá no lo haya contado, porque crea que es una locura, pueden hacerlo contigo, ¿verdad? Experiencias de este tipo o de cualquier otro, ¿verdad? Así es, sin duda, pueden hacerlo a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, me pueden enviar un mensaje, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Como siempre, un placer. Nos vemos prontito. Sí, señor. Fuerte abrazo. Hasta pronto. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. El misterio continúa, 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Seguimos en directo y procuremos no tener miedos de ningún tipo. Y ahora, para suavizar un poco el ambiente, nos vamos a la naturaleza, concretamente hasta el mar, a ver algunos de los enigmas. Llega el tiempo de nuestro naturalista, Luis Miguel Domínguez, y seguro que con él esta noche vamos a hablar de cosas preciosas. Buenas noches, Luismi. Hola, ¿qué tal? Cosas preciosas nos esperan, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Los océanos siempre nos traen maravillosos tesoros. Hoy vamos a ir al mar y vamos a hablar de algo que han llamado Kraken. Ya veréis qué curioso. ¿De dónde viene ese nombre, Luismi? El Kraken. Pues mira, ese es un nombre escandinavo que de alguna manera quiere decir maléfico, quiere decir monstruoso, maléfico e incluso maloliente. Kraken. En realidad se refieren a un ser que ha sido asociado históricamente con ese nombre y que conocemos ya muy bien, que son los calamares gigantes. En la antigüedad se pensaba que también había pulpos gigantes, pero no es el caso. O sea que... En realidad son calamares. ¿Realmente existe entonces? Sí, existe, dependiendo cada uno de dónde quiera poner el límite. Claro, si tú estás pensando en un calamar de 1000 toneladas de peso, ya te digo yo que no.
pero si yo te digo que hay calamares que llegan a alcanzar los 30 metros de longitud y que superan 200, 300, 500 kilos, a mí sí me parecen kraken, sin duda. Ya es un pedazo de bicho, sí. ¿En qué lugares, por qué lugares se mueven? Porque creo que por la costa del norte de España habían encontrado algunos, o había un caladero donde había muchos. Sí, hay un lugar que es Asturias. El mar Cantábrico tiene diferentes puntos, sobre todo en la costa asturiana, donde han aparecido estos animales. Pero sin duda yo te diría que, por no salirnos de nuestra propia patria, te hablaría de Tenerife concretamente. Parece ser que hay un canal oceánico entre Tenerife y La Gomera. Bueno, pues ese es el sitio petao de calamares gigantes. Tú me sacas historias que yo he vivido que no me gusta no solo contar. Un día buceando por ahí, en ese lugar que tú dices, wow, hay una profundidad, miles de metros, dicen, una cima increíble. Y bueno, ya te contaré lo que me pasó. ¿Cuál es su enemigo natural? ¿Quién se come sus bichos? Pues claro, el gran cachalote. El cachalote es además el que nos ha proporcionado la gran mayoría de datos sobre localización de los calamares gigantes. ¿Por qué? Pues porque es muy habitual que cuando aparece varado en una playa un cachalote muerto, siempre tenga una serie de heridas, de cicatrices en su piel, que corresponden a grandes ventosas, a las ventosas de los tentáculos de los calamares gigantes. Y los cachalotes son grandes especialistas en darles caza, y esta es una de las historias maravillosas que nos propone la mar Oceana. Ajá. Precisamente fue eso lo que vi cuando estaba buceando, ¿sabes? Andábamos buceando, sentimos una presión como un autobús que pasaba, miramos para abajo y era un pedazo de cachalote que seguro que venía de comerse algún calamar de esos. Claro. ¿Cómo son? ¿Como los que nos comemos en calamares fritos, o estos no se pueden comer o son más peligrosos? No, mira, son realmente igual que uno de los calamares que nos comemos habitualmente, pero claro, de proporciones descomunales. Hasta tal punto que, por ejemplo, resaltan en estos animales los ojos. Los ojos son muy llamativos y muy grandes. Incluso algunos biólogos marinos dicen que la evolución de esos ojos tiene que ver con su gran enemigo, el cachalote. O sea, la intención de estos animales es poder escapar de los cachalotes, y lo hacen a través de unos ojos enormes, muy llamativos, que además han provocado mucho terror a lo largo de la historia en los pescadores, por ejemplo. Fíjate, te diré más. Sí, dime. Incluso la primera vez que se captura uno de estos animales fue en el año 1861. Fue una corbeta francesa de nombre Alecton. Bueno, pues Alecton, exactamente a 40 leguas al noroeste de Tenerife, capturó un enorme calamar que, al izarlo y subirlo a bordo, pues se partió por la mitad y acabó casi todo él en el fondo del mar, allí perdido, y el resto se llevó incluso a Santa Cruz de Tenerife, y ahí fue donde la gente, imagínate, en aquellos años quedó realmente impactada, porque esto solamente lo había narrado la mente de Julio Verne. En 20.000 leguas de viaje submarino, el Nautilus es atacado por una serie de pulpos gigantes que llegan incluso a matar a varios de los tripulantes, y algo que parecía fantasía de repente se comprobó que era verdad, ¿no?
Hay un museo en Asturias donde hay unos cuantos bicharracos de estos. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de sus responsables. ¿Qué cantidad de vida tenemos por ahí desconocida, verdad? Y quizá sin respetar. Claro, es una pena, sí, indudablemente. Esto es exactamente igual que cuando pensamos en las expediciones que tienen que ver con Marte, por ejemplo, ¿no? En busca de vida marciana, ¿no? Yo lo primero que pienso cuando veo cualquiera de esas operaciones de la NASA es qué nivel de límite ético incorpora esta gente a su negocio científico. Porque claro, imaginar que aparezca vida extraterrestre por fin y de verdad y podamos estrecharnos en un gran abrazo con otros seres que vivan en esos territorios, bueno, y pensar inmediatamente al día siguiente en que estarán siendo exhibidos en algún circo ambulante, pues a mí me pone de los nervios, porque eso es exactamente lo que está pasando con nuestros mares. Estamos acabando con muchísimas especies antes de incluso haberlas podido describir y catalogar taxonómicamente. Estamos acabando con ellas. Para terminar, Luismi, ¿hay alguna prueba que hayan atacado estos kraken a algún barco? ¿O eso solamente se quedaba en la imaginación de Julio Verne? Sí, efectivamente. Mi opinión es que, como siempre en el mundo animal, hay que pensar para qué serviría el gasto enorme de energía de atacar a un barco, y entonces ahí tú mismo te vas a contestar, ¿sirve para comer? Pues la verdad es que no, porque al final, ¿qué pasa? Que es madera, que es hierro, y estos animales se alimentan de otras cosas. Entonces es absurdo un ataque sin más. Es evidente que no. Desde mi punto de vista, estos seres siempre los hemos encontrado en posición de defensa y de huida, y a poder ser pasando desapercibidos lo más posible.